Buenas noches, una vez más estamos aquí presentes, una semana más, para compartir la palabra de Dios. Como ya hemos hecho costumbre las últimas semanas, su servidor, Henry Castro, que tiene el gusto de estar en esta noche para leer y reflexionar el capítulo 11 del Génesis. Como ya es costumbre, además del libro el capítulo 11 del libro del Génesis, vamos a ver cómo la palabra de Dios nos conecta o está interconectada con otros libros de la palabra de Dios. En esta noche queremos, partiendo del capítulo 11, queremos hacer una pequeña reflexión sobre el mal. Hoy queremos reflexionar acerca de los dos caminos que Dios siempre nos ha puesto enfrente a cada uno de los seres humanos: el camino del bien y el camino del mal. En el día de hoy vamos a reflexionar el capítulo 11 del libro del Génesis. Allá en sus casas deben tener ya la Biblia en mano. Recordemos que el cristiano, su arma de fe es la palabra de Dios. Entonces, vamos a prepararnos, vamos a hacer la invocación del Espíritu Santo y enseguida empezaremos con la lectura del capítulo 11 del libro del Génesis y sus posteriores lecturas de reflexión y de apoyo. Vamos a disponernos entonces a invocar la presencia del Espíritu Santo. Vamos a llamar al Maestro, porque al final quien es el único que puede enseñarnos la verdad de Dios es su propio Espíritu, y es el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en primera instancia, por permitirnos estar vivos y sanos una vez más. Ven, Espíritu de Dios, llena nuestras vidas, llena nuestros hogares, llena nuestras almas. Llénanos de tu presencia, de tu sabiduría y de tu entendimiento. Trae, oh Espíritu Divino, la gracia del Padre, la humildad y la sabiduría del Hijo, y la mansedumbre y la luz de tu presencia, oh Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, llénanos de sabiduría. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón. Penetra con tu palabra cada rincón de nuestro cuerpo, cada rincón de nuestra alma. Purifica, oh divino huésped de nuestro cuerpo, cada parte de nuestro ser. En esta noche, llénanos de tu presencia y sánanos, perdónanos. Perdónanos en primera instancia por todos nuestros pecados. Purifícanos de nuestras maldades, de nuestros rencores, de todo aquello que nos aleja del Padre y del Hijo y que te entristece. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros hogares, llena
nuestros vecindarios, llena nuestro municipio, llena nuestro país, que te necesitamos tanto. Bendito seas, Señor. Bendito y alabado seas, Padre Celestial. Bendito seas, Señor Jesucristo. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito seas, oh Espíritu Divino. Cubre todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, y tráenos al Padre y al Hijo. Llénanos de tu bendición, de tus bendiciones, y permítenos cumplir tu voluntad, cumplir los mandamientos del Señor Jesucristo, y tráenos sanación a nuestras almas y a nuestros cuerpos. Bendito seas, Señor. Abre nuestras mentes y que los cielos sean abiertos para tu entendimiento. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, ahora que ya hemos invocado la presencia del Espíritu Santo, el gran Maestro, el único autor de la palabra de Dios, quien inspiró a esos grandes hombres y mujeres de la historia, profetas, apóstoles, para que pudieran escribir estas maravillosas palabras que Dios ha querido brindarnos, para que como sus hijos podamos ser felices y podamos vencer en esta carrera llamada vida. Porque nuestra vida es una carrera que empieza desde el momento de la concepción y termina el día de nuestra muerte terrenal. Pero sabemos muy bien que somos seres que Dios nos tiene en su alma y que nos tiene preparada la resurrección con un cuerpo glorioso como el de Cristo. Empecemos entonces la lectura de Génesis capítulo 11. La Torre de Babel. En aquel tiempo todo el mundo hablaba un mismo idioma. Cuando salieron de la región oriental, encontraron una llanura en la región de Sinar, y allí se quedaron a vivir. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Así usaron ladrillos en lugar de piedras y asfalto natural en lugar de mezcla. Después dijeron: vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y pensó: ellos son un solo pueblo y hablan un solo idioma. Por eso han comenzado este trabajo, y ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Es mejor que bajemos a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos. Así fue como el Señor los dispersó por toda la tierra, y ellos dejaron de construir la ciudad. En ese lugar, el Señor confundió el idioma de todos los habitantes de la tierra, y de allí los dispersó por todo el mundo. Por eso la ciudad se llamó Babel. Los descendientes de Sem. Estos fueron los descendientes de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad.
Después de esto, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos e hijas. Arfaxad tenía 35 años cuando nació su hijo Sela. Después de esto, Arfaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Sela tenía 30 años cuando nació su hijo Eber. Después de esto, Sela vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Eber tenía 34 años cuando nació su hijo Peleg. Después de esto, Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijos e hijas. Peleg tenía 30 años cuando nació su hijo Reú. Después de esto, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos e hijas. Reú tenía 32 años cuando nació su hijo Serug. Después de esto, Reú vivió 207 años más y tuvo otros hijos e hijas. Serug tenía 30 años cuando nació su hijo Nahor. Después de esto, Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos e hijas. Nahor tenía 29 años cuando nació su hijo Tera. Después de esto, Nahor vivió 119 años más y tuvo otros hijos e hijas. Tera tenía ya 70 años cuando nacieron sus hijos Abraham, Nahor y Harán. Los descendientes de Sem, de Terah. Estos son los descendientes de Terah, que fue el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán, el padre de Lot, murió en Ur de los Caldeos, antes que su padre Terah. Murió en el mismo lugar donde había nacido. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milcá, quien era hija de Harán y hermana de Iscá. Sarai no podía tener hijos porque era estéril. Terah salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán y se llevó con él a su hijo Abraham, a su nieto Lot y a su nuera Sarai. Sin embargo, cuando llegaron a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir allí, y Terah murió en Harán a la edad de 205 años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, este es el capítulo 11 del libro del Génesis y tiene muchos matices y muchos temas que tratar. En esta noche vamos a hacer una breve explicación primero del capítulo y posteriormente vamos a desarrollar la parte de la Torre de Babel. ¿Qué es la Torre de Babel? Para dar una breve explicación. La Torre de Babel fue una construcción mítica, mitológica, que tiene muchos relatos a lo largo de todo el planeta Tierra. No es solamente la Biblia la que cuenta explícitamente el nombre de la Torre de Babel, sino que también en Mesopotamia, en lugares tan alejados como la Polinesia, acá en América Central también los mayas, los aztecas, una cantidad de pueblos tiene en sus mitologías lo que es la Torre de Babel, una gran torre construida. Pero
más que la construcción de ese megaproyecto, lo que llama la atención es el por qué quisieron construir una torre. La torre, dicen que tenía la intención en primera instancia de llegar al cielo, con el fin de hacerle guerra a Dios, en este caso a Yahvé, que también habían construido un dios que lo identifican con el dios de los babilonios, Marduk. Y al final de la torre, en la cima de la torre, la idea era construir un templo, un altar donde ellos pudieran adorar y venerar a muchos dioses. Miren, el ser humano es un ser que a veces uno no lo entiende, porque conocían al Dios verdadero, sabían lo que había hecho por la maldad que habían elaborado, que habían hecho los antepasados de antes del diluvio, y aún así quisieron hacer mal. Tenemos el ejemplo de Nimrod, que en el capítulo 10 y en la reflexión del viernes pasado nosotros hablábamos que era una prefigura del anticristo, que fue un rey, el primer rey sobre la tierra, que construyó un imperio, fundó varias ciudades, entre esas Babel, y que según no la Biblia, sino textos extrabíblicos, fue el que dirigió y el que motivó la construcción de la Torre de Babel. Porque según él, adorar a Dios es mostrar debilidad por parte del ser humano. Entonces ellos construyen la Torre de Babel con el fin de hacerle en primera instancia la guerra a Dios. Ellos pensaban en su momento que ellos, alcanzando el cielo, podían herir a Dios si le tiraban flechas. Ellos querían reemplazar al Dios verdadero. Ellos querían hacer sus propios dioses. Y por eso es que construyen esta Torre de Babel. La Torre de Babel simboliza la rebelión contra Dios. Esa es la Torre de Babel. Ellos querían atacar a Dios, querían reemplazar a Dios, crearse ellos mismos dioses. El mismo Nimrod quiso ser un dios para sus súbditos. Entonces, la Torre de Babel simboliza, y Babilonia en sí, simboliza todo lo que es rebelión contra Dios, idolatría, brujería, maldad. Ellos también construyeron esta torre con el fin de que si Dios se decidía a destruirlos nuevamente por medio de un diluvio, ellos se refugiaban en una torre que fuera tan alta que las aguas del diluvio no los alcanzara. Fíjense, la inteligencia del hombre. Y por eso usaron, en vez de piedra y en vez de lo que ellos usaban comúnmente, utilizaron betún o asfalto, que no permitía que el agua entrara. Fíjense las intenciones. Entonces ellos querían vivir sin Dios, querían formar sus propias leyes, querían seguir con la maldad que había sucedido, que había pasado en los tiempos de Noé y que llevó a que Dios generara el diluvio. Por eso es que Dios desciende. No es solamente porque Dios haya visto que estaban construyendo un rascacielos, porque si nosotros nos damos cuenta, en el siglo XX y el siglo XXI, las grandes construcciones, y en la misma antigüedad hubo muchas construcciones. Era la intención con que los hombres de esa época, liderados por Nimrod, tenían. Y era la idolatría, el nacimiento de la idolatría, era la rebelión contra Dios. Era cambiar la relación del hombre con Dios por el hombre por el mismo hombre. Nimrod cazaba a sus enemigos y los sometía a esclavitud. Fíjense cómo desde muy temprano de la historia humana ya ese concepto de someter a otra raza, de someter
a otros seres humanos por la diferencia de color, por la diferencia de cultura, ya estaba en el germen humano. Entonces, esto es lo que sucede con la Torre de Babel. Y estaban tan obstinados en hacer esto, en rebelarse contra Dios, que Dios no quiso destruirlos nuevamente con un diluvio. Ya los destruí con un diluvio y no aprendieron. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ellos hablaban un mismo idioma, el mismo idioma de la antigüedad. Ellos lo hablaban. Entonces lo que hace Dios es que desciende, como pasa en Pentecostés, y los confunde. Y entonces comienzan a hablar en idiomas diferentes y no se entienden unos con otros. Entonces, cuando tú no te entiendes con otra persona, pues no puedes ejecutar un proyecto, no puedes resolver problemas, no puedes pensar y construir algo, porque necesitas un canal de comunicación común para que tú puedas llevar a cabo un proyecto. Entonces esto es lo que ocurre y ahí nace entonces la diferencia de idiomas. Otra cosa que llama la atención y es el hecho de que Dios quería que ellos se dispersaran por el mundo y ellos no querían, ellos querían la contraria, ellos querían mantenerse junticos todos viviendo en la Torre de Babel, o sea, llevarle la contraria a Dios siempre. Entonces, esto es lo que ocurre en el capítulo 11, ¿sí? Es la desobediencia del hombre. Cómo el hombre, después de lo que pasa con el diluvio, no aprende. Y el germen de la maldad continúa vigente en las generaciones posteriores a Noé y a sus hijos. Entonces, Dios siempre, fíjense, Dios siempre... El castigo de Dios siempre lleva una bendición ahí guardada. Cuando Adán y Eva cayeron, Dios no los destruyó. Dios muy bien pudo haberlos destruido y muy bien pudo haber creado a otros seres humanos totalmente diferentes. Pero sin embargo Dios en Génesis capítulo 3 versículos 15 y 16 lo que hace es que promete a un Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. En el diluvio hubiera destruido a toda la raza humana, toda, pero no, preservó a una familia completa, a 4 parejas y a todos los animales, ¿verdad? Y ahora lo que hace es que en vez de destruirlos, los confunde dándole unos idiomas. Ahora, esos idiomas van a llevar a que cada generación o cada nación tenga sus propias lenguas y se exprese de una manera diferente. Porque lo difícil de aprender idiomas no es aprenderse una sintaxis o aprenderse unas estructuras. Es aprender cómo piensa cada pueblo y se expresa en ese lenguaje. Luego sucede que se nos presenta la descendencia de Sem. De los tres hijos de Noé, el más importante para el pueblo judío es Sem, que si nosotros seguimos el linaje nos lleva hasta Abraham. ¿Sí? Ahí nos van diciendo una serie de genealogías y nos van diciendo que el padre a tal edad dio a tal hijo y luego hizo más hijos e hijas y luego murió a tantos años. Esa es la manera como en la Biblia se expresa la genealogía y el origen de una persona. Aquí luego se nos dice de toda esa genealogía se van cortando. Sem tuvo más hijos, pero la palabra ya va direccionándose hasta Arfaxad. Luego llega hasta Tera. Tera es el papá de Abraham, Harán y Nahor. Y sabemos muy bien en los siguientes capítulos la importancia de Abraham para la historia de la salvación.
En el día de hoy quisiera compartir con ustedes el tema muy importante y actual de la maldad. Y es que la religión es eso. La religión es moral y la moral está dentro de la religión. Ambas deben convivir. No puedes tener religión sin moral y moral sin religión. Vamos a ver lo que nos dice el Señor en Deuteronomio. El libro del Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. El quinto libro de la Biblia. Capítulo 28. Capítulo 28, versículos del 1 al 14. Capítulo 28, versículos del 1 al 14. Y es la diferencia entre aquellos que hacemos el bien y aquellos que hacen el mal. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Ya que el capítulo 11 del Génesis nos trae eso, esa obstinación del ser humano por hacer el mal, por rebelarse a Dios, por sacar a Dios de su vida. Veamos qué ocurre cuando tú mantienes a Dios dentro de tu vida. Bendiciones para los que obedecen. Si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. Además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Serás bendito en la ciudad y en el campo. Serán benditos tus hijos y tus cosechas y las crías de tus vacas, de tus ovejas y de todos tus animales. Serán benditos tu cesta y el lugar donde amasas la harina. Y tú serás bendito en todo lo que hagas. El Señor pondrá en tus manos a tus enemigos cuando te ataquen. Avanzarán contra ti en formación ordenada, pero harán de ti un completo desorden. El Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo lo que hagas, y te hará vivir feliz en el país que va a darte. Si cumples sus mandamientos y sigues sus caminos, el Señor tu Dios te mantendrá como pueblo consagrado a Él, tal como te lo ha jurado. Entonces todos los pueblos de la tierra verán que sobre ti se invoca el nombre del Señor y te tendrán miedo. El Señor te mostrará su bondad dándote muchos hijos, muchas crías de tus ganados y abundantes cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. Y te abrirá su rico tesoro que es en el cielo, para darle a tu tierra la lluvia que necesite. Y hará prosperar todo tu trabajo. Podrás prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir prestado a nadie. El Señor te pondrá en el primer lugar y no en el último. Siempre estarás por encima de los demás y nunca por debajo, con tal de que atiendas a los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, y los pongas en práctica sin apartarte de ellos por seguir a otros dioses y rendirles culto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense todas las bendiciones que Dios nos brinda cuando nosotros obedecemos sus mandamientos. Cuando nosotros seguimos sus preceptos, el Señor se desborda en bendiciones y nos bendice todo. Nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros negocios. Y algo muy hermoso que leemos: Él abrirá su rico tesoro que está en el cielo. Muchos de nosotros, los católicos y los cristianos también de otras denominaciones, muchas veces vivimos de una manera
no digamos miserable, pero muy difícil. ¿Y por qué? Si tenemos una fe que nos respalda. Y es porque vivimos alejados de Dios, no oramos diariamente, no estudiamos su palabra, no estamos pendientes de cumplir sus mandamientos. Y Dios se nos ofrece como una garantía, como una promoción, y nosotros no la aprovechamos. Ahora vamos a ver, ahí en el mismo capítulo 28 del Deuteronomio, capítulo 28, ¿qué le pasa al que desobedece? ¿Qué le ocurre a aquel que vive en contra de la voluntad de Dios y a espaldas del Señor? Vamos del versículo 15 al 30. Deuteronomio capítulo 28, versículos del 15 al 30. Pero si no obedeces al Señor tu Dios, ni pones en práctica todos sus mandamientos y leyes que yo te he ordenado hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Serás maldito en la ciudad y en el campo. Serán malditos tu cesta y el lugar donde amasas la harina. Serán malditos tus hijos y tus cosechas, y las crías de tus vacas, de tus ovejas y de todos tus animales. Y maldito serás tú en todo lo que hagas. El Señor te enviará maldición, confusión. Fíjense, aquí se usa la palabra confusión, que es la misma palabra que define Babel. ¿Sí? Tenemos en cuenta. Te enviará confusión y angustia en todo lo que hagas, y en muy poco tiempo te destruirán por completo, por haberlo abandonado con tus malas acciones. El Señor te enviará una peste que acabará contigo en el país que vas a ocupar. También te enviará epidemias mortales. Fíjense, el COVID-19. Epidemias mortales. Y aquí Dios nos puede estar hablando no solamente a ti personalmente, sino a todo el mundo, a toda la raza humana. También te enviará epidemias mortales, fiebres malignas, inflamaciones, calor sofocante, sequía y plagas sobre tus trigales. Epidemias que te perseguirán hasta destruirte. Allá arriba el cielo te negará su lluvia, y aquí abajo la tierra te negará sus frutos. El Señor hará caer sobre ti polvo y arena, en vez de lluvia, hasta que sean destruidos y aplastados por los enemigos. Avanzarás contra ellos en formación ordenada, pero irás de ellos en completo desorden, y serás motivo de espanto para todos los reinos de la tierra. Las aves y las fieras devorarán tu cadáver sin que nadie las espante. El Señor te hará sufrir con llagas como a los egipcios, y con tumores, sarna y tiña, y no podrás curarte de estas enfermedades. También te hará padecer locura, ceguera y confusión. Otra vez aparece confusión. Y andarás a tientas, como el ciego en la oscuridad. Nada de lo que hagas te saldrá bien. Te verás siempre oprimido y explotado, y nadie vendrá en tu ayuda. Te comprometerás para casarte, pero otro se acostará con tu prometida. Te construirás una casa, pero no llegarás a habitarla. Plantarás un viñedo, pero no disfrutarás de sus frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y no es que todas estas situaciones o maldiciones, como dice la palabra, nos llega a todos por igual. No, muchas veces cuando estamos en pecado, cuando estamos en un adulterio, cuando estamos robando, cuando asesinamos, cuando estamos atracando, cuando vivimos en un estado de concupiscencia, nuestra vida es miserable, nuestra vida es marchita. Miren, la maldad envejece, la maldad enferma, la maldad destruye no solamente al ser humano, destruye a su familia, destruye las esperanzas, destruye todo. Fíjense, la mayoría de delincuentes muere joven. Claro que hay sus excepciones, pero la mayoría de delincuentes, si nosotros hacemos una estadística, nos damos cuenta
que mueren jóvenes. Ahora, esto es en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento. Quiero invitarlos a que leamos una de las parábolas de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 32. Mateo 21, perdón, es que yo me confundo. Mateo 21, versículos 28 al 32. La parábola de los dos hijos. Fíjense, esta noche nosotros queremos traer a reflexión los dos caminos que todo ser humano tiene enfrente: hacer el bien y obedecer a Dios, o hacer el mal y vivir en rebelión contra Dios. Y eso es lo que representaba y representa Babilonia y la Torre de Babel. Parábola de los dos hijos. Jesús les preguntó: ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía dos hijos y le dijo a uno de ellos: hijo, ve hoy a trabajar mi viñedo. El hijo le contestó: no quiero ir. Pero después cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Este contestó: sí, señor, yo iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Y Jesús les dijo: les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. Porque Juan el Bautista vino a enseñarles el camino de la justicia, y ustedes no le creyeron. En cambio, esos cobradores de impuestos y esas prostitutas sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud para creerle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense aquí cómo nuestro Señor Jesucristo con una parábola nos enseña la verdad de la moral y la verdad final del cristiano. No es el que en público diga: sí, yo creo en Dios, sí, yo voy a misa, sí, yo rezo rosarios, sí, yo voy al servicio. No. Aquí lo que importa es si tú obedeces a Dios. Aquí importa si tú cumples los mandamientos del Señor. Te vean o no te vean. Eso se llama integridad. El cristiano católico y el cristiano en general debe ser una persona íntegra, que sea capaz de actuar conforme a Dios manda y como Dios enseña y como Cristo manda en su palabra, lo vean o no lo vean, en público y en privado. Fíjense que el hijo mayor o el hijo que obedeció fue sincero. Dijo: no quiero ir. Pero después se acordó de su padre, le dio amor, le dio afecto, sintió el afecto por su padre y fue, porque sabía que lo que más le agradaba a su padre es que le obedeciera. En cambio el otro se burló. En cambio el otro no le dio importancia, no amaba a su padre. Y le restó importancia. Su papá para él no era importante. Lo engañó, le dijo: sí voy, pero después dijo: ¿yo qué voy a obedecer a ese viejo? No, yo tengo cosas más importantes que hacer. Yo tengo mis cosas que hacer. En cambio el otro dejó lo que estaba haciendo de pronto y puso por encima la voluntad de su padre y fue. Bueno, fíjense lo que dice el Señor Jesucristo, lo dice Él. No lo está diciendo Henry, lo dice Él en su palabra. Los que obedecen a Dios son los que van a entrar en el reino de los cielos. Los que no obedecen a Dios no entrarán al reino de los cielos. Ahora,
Quisiera también compartir con ustedes la solución que le dio Dios a la actitud del ser humano. Lo que ocurrió en la Torre de Babel, el Señor lo solucionó el día de Pentecostés. Desde el principio Él sabía que nosotros podíamos ser buenos o malos. Eso es un camino que todos tenemos. Y ese es el principio de la maldad. La maldad puede existir, así exista un Dios bueno, bondadoso, todopoderoso. ¿Por qué? Porque en su todopoder, en su todo amor, en su todo benevolencia, Dios creó criaturas pensantes y libres. Y creó libre albedrío. Y toda criatura, sea angelical o sea terrenal como nosotros, que tenga conciencia, que tenga moral, tiene la capacidad de elegir si hace el bien o hace el mal. Y si hace el mal, el responsable es la criatura que lo hace, no Dios. Y Dios puede seguir siendo bondadoso y bueno, aun a pesar de que exista maldad en el mundo. Porque la maldad que hay en el mundo la hacemos nosotros. Y es responsabilidad 100% del hombre. Ese muchacho afroamericano que murió, George Floyd, sí cometió un delito, pero los policías representaban a la ley. Y aunque uno de ellos estuviera matándolo, presionándolo con la rodilla en el cuello, habían otros 3 que por razones de conciencia pudieron objetar y pudieron evitar que él muriera. Pero como existe la maldad, como existe el pensamiento de que hay razas y lenguas superiores unas a otras, en la ignorancia más grande que existe, porque no existe un ser humano superior a otro, que unos sean más organizados que otros, que unos sean más disciplinados, culturas más disciplinadas y más honradas que otras, pero no existe sobre la tierra una raza superior. Los gringos no son superiores, los japoneses no son superiores y los colombianos no somos inferiores a ninguna otra raza. Lo que pasa es que nuestra cultura nos ha enseñado mal, pero el día que nosotros nos decidamos como nación ser disciplinados y honrados y cumplir la palabra de Dios, ese día seremos una gran nación, como Dios le dijo a Israel en Deuteronomio. No existe ninguna raza superior a otra. Eso es una mentira que hemos creído durante mucho tiempo y que viene desde Nimrod. Voy a compartirles esa solución en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 8, versículos del 8 al 12. 8 al 12, versículos del 8 al 12. Hebreos, el libro de Hebreos, el libro de la fe. Capítulo 8, versículos del 8 al 12. Dice: Pero Dios encontró imperfecta a aquella gente y dijo: El Señor dice, vendrán días en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano, para sacarlos de la tierra de Egipto. Y como ellos no cumplieron mi alianza, yo los abandoné, dice el Señor. La alianza que haré con Israel después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no será necesario que unos a otros, compatriotas o parientes, tengan que instruirse para que conozcan al Señor. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren qué hermoso, qué bello, qué poderoso es esta palabra. Esto sucedió en Pentecostés,
Cuando Dios, como dijimos en el capítulo 10, se derramó, se dio a nosotros, habita en nosotros. Él nos ha marcado con su Espíritu Santo. Él ha escrito sus leyes en nuestros corazones. Por eso, como el hijo que primero le dijo que no y después fue y obedeció a su padre, es que debemos ser los cristianos. Porque el amor que Dios ha metido a través del Espíritu Santo en nuestros corazones es el que nos debe llevar a obedecerlo. Dios nos ha dado una solución a la enfermedad llamada mal, a la enfermedad llamada pecado. Y es la sangre de Cristo y el Espíritu Santo. Y por eso debemos bautizar a nuestros niños desde pequeños. Fíjense aquí dice, desde el más pequeño hasta el más grande. La fe, el amor, la gracia divina debe estar en el ser humano desde sus primeros días de vida. No podemos esperar a que tenga 10, 20 años y decida por sí mismo. No, es la responsabilidad de papá y mamá guiarlo desde muy pequeño a que ame a Dios y que reciba el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo recibimos en el bautismo. Desde pequeños debemos nosotros recibir al Espíritu Santo. Para terminar nuestro estudio de hoy, quiero compartir con ustedes lo que sucederá al final de los tiempos. Fíjense, siempre hemos hecho el salto desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Génesis hasta la venida de Cristo, desde Génesis hasta los últimos días, porque todo está interconectado. Vámonos al libro de Apocalipsis, que muchos de nosotros le tenemos miedo y creemos que no. El libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, es un libro de amor de Dios hacia nosotros, es un libro que nos llama a luchar, a tener convicción, a que a pesar de que nos ataquen, a pesar de que veamos la situación difícil, tengamos confianza en Dios, que siempre será vencedor y que el mal nunca vencerá. Vámonos a Apocalipsis capítulo 7. Estos son corticos. Capítulo 7, versículos del 1 al 17. Dice así: después de esto, vi 4 ángeles que estaban de pie sobre los 4 puntos cardinales, teniendo los 4 vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. También vi otro ángel que venía del oriente y que tenía el sello del Dios viviente. Tenía el sello del Dios viviente. Este ángel gritó con fuerte voz a los otros 4 que habían recibido poder para hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, mientras no hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Fíjense lo que nos dice Hebreos: les pondré en su mente. Les pondré en su mente. ¿Qué dice Hebreos? Dice: la alianza que haré con Israel después de aquellos días será esta, dice el Señor: pondré mis leyes en su mente. ¿Y qué dice Apocalipsis? No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, mientras no hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de Dios. Hombre, el sello que Dios nos está poniendo es sus mandamientos, es sus leyes, es que lo obedezcamos. Eso no hay que buscarnos, que nos va a salir aquí una letra, no. La Biblia se responde a sí misma. En Hebreos nos dice que Dios, con el Espíritu Santo en Pentecostés, nos pondrá un sello, nos pondrá en la frente sus mandamientos y sus leyes en nuestro corazón. Esa es la marca, ese es el sello, el Espíritu Santo. Y al oír el número de los que así fueron señalados,
144,000 de entre todas las tribus de Israel. Bueno, vamos a saltar al capítulo 9 porque se nos está acabando el tiempo. Después de esto, miré y vi una gran multitud de todas las naciones. Los 144,000 es de todas las naciones de la tierra. Razas, lenguas y pueblos que estaban en pie delante del trono y delante del Cordero. Y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos. Todos gritaban con fuerte voz: la salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se inclinaron delante del trono hasta tocar el suelo con la frente, y adoraron a Dios diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la gratitud, el honor, el poder y la alianza sean dados a nuestro Dios por todos los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense el destino de los que obedecen la palabra de Dios. Son marcados por Dios. Y en el final de los tiempos no van a ser tocados. Dios va a decirle a sus ángeles de destrucción que no los toquen. Yo quiero ser uno de esos. ¿Y tú? Ahora, para terminar ya, veamos qué le pasa a los que desobedecen. A los que, como en la Torre de Babel, quisieron desobedecer a Dios y quisieron hacer su propia voluntad. Vámonos ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos del 1 al 18, pero no lo vamos a leer todos. Vi subir del mar un monstruo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno tenía una corona y en las cabezas tenía nombres ofensivos contra Dios. Nombres ofensivos contra Dios. Este monstruo que yo vi parecía un leopardo y tenía patas como de oso. El dragón tenía patas de oso y boca como león. El dragón le dio su poder y su trono. El dragón es Satanás, el diablo, con mucha autoridad. Una de las cabezas del monstruo parecía tener una herida mortal, pero la herida fue curada y el mundo entero se llenó de asombro y siguió al monstruo y adoraron al dragón. El problema de Babel, de Babilonia, la idolatría. Y adoraron también al monstruo diciendo: ¿quién hay como este monstruo y quién podrá luchar contra él? Fíjense que el nombre de Miguel es quien contra Dios. Y aquí el monstruo y los que adoran al monstruo están reemplazando esa expresión de San Miguel. Dicen: ¿quién como este monstruo y quién podrá luchar contra Dios? Las cosas del diablo siempre son malas copias. El diablo siempre copia mal las cosas que Dios ha hecho perfectas. También se le permitió al monstruo decir cosas arrogantes y ofensivas contra Dios y tener autoridad durante 42 meses. Y así lo hizo. Habló contra Dios y dijo cosas ofensivas contra él y su santuario y contra los que están en el cielo. Y en el cielo está Cristo. También se le permitió hacer guerra contra el pueblo santo hasta vencerlo. Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A ese monstruo lo adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la creación del mundo en el libro de la vida. En el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado. O sea, los que creen en Jesucristo y los que obedecen a Jesucristo. Como dice en la primera carta del apóstol San Juan: conocerán que son mis discípulos si obedecen mis mandamientos y se aman unos con otros. Luego en otra parte dice, además hizo que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, le pusieran una marca en la mano.
en la mano derecha o en la frente, imitando el sello de Dios. Y nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre del monstruo o el número de su nombre. Y aquí se verá la sabiduría. El que entienda, calcule el número del monstruo, que es un número de hombre. Ese número es el 666. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se han hecho muchas películas y se nos ha especulado mucho con el número 666. El apóstol Juan, que escribió el libro del Apocalipsis, en el libro lo maneja muy simbólicamente. El Apocalipsis es un libro de símbolos y hay una gran numerología. Pero lo importante aquí es que ese 666 simplemente simboliza que Satanás siempre está tratando de copiar y reemplazar a Dios. En primera instancia, ¿cuánto es Dios? Es 3 personas en uno. 3. Ahora, la perfección siempre se ha dicho y se ha hecho de que Dios representa el número 7. El 7 es la perfección. ¿Cuánto dice Satanás que es? 6. Porque no puede llegar a la perfección. Ahora, esto es una interpretación personal. Pero ya en el trasfondo espiritual, la verdad es que el que no obedece a Dios y el que adora a otros dioses diferentes a Dios, ya sea el dinero, sea el placer, o sea cualquier cosa, inclusive a sí mismo, quien se adora a sí mismo, es un idólatra y terminará marcado al final de los tiempos con la marca de la bestia, porque no tiene el sello de Dios, que es sus mandamientos, en la frente y en el corazón. Para gloria de Dios. Amén. Vamos a despedirnos esta noche. La palabra de Dios es magnífica, maravillosa, y uno quisiera seguir hablando, pero hay que respetar los tiempos y el horario de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos darte gracias por esta noche, por este momento que hemos compartido nuevamente. Queremos poner en tus manos al Papa Francisco para que lo bendigas, para que lo llenes de sabiduría, entendimiento y lo protejas de todo mal. Bendice a todos nuestros cardenales del mundo, a todos los obispos, presbíteros y diáconos, para que el diablo no los tiente y no sean piedra de tropiezo, sino sean hombres santos. Santifícalos para que estén marcados desde que sienten su vocación por el sello bendito del Espíritu Santo. Bendice a nuestro sacerdote Alexis, al sacerdote de Salgar y a todos los sacerdotes de Barranquilla, de la arquidiócesis. Bendice al presidente de la República para que tome decisiones sabias. Y bendícenos en esta noche a todos nosotros. Virgen María, Madre nuestra, también ruega por nosotros. Santifícanos con tu gracia. Y siempre protégenos, Madre. Ruega por nosotros. Te alabamos también a ti como esa discípula, como nuestra Madre espiritual. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo viernes. Ojalá tengamos vida y tengamos también salud. Que el COVID-19 siga pasando de largo en medio de esta situación por nuestras casas. Y hasta pronto. La próxima semana, capítulo 12 del libro del Génesis. Hasta luego.